El reino de los cielos no es un lugar al que se viaja después de la muerte. Es un estado de conciencia que se despierta mientras todavía estás vivo. Esa es la revelación central que muchos textos antiguos insinuaron y que, con el paso de los siglos, fue cubierta por interpretaciones más externas y rituales. Cuando Jesús hablaba del reino, no describía un territorio en las nubes ni una ciudad dorada suspendida en el espacio. Hablaba de una realidad que existe ahora mismo, invisible para los ojos distraídos, pero evidente para quien ha aprendido a mirar hacia adentro. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta frase, preservada en antiguos manuscritos encontrados en Egipto, no es poesía simbólica sin profundidad. Es una declaración radical. Si el reino está dentro, entonces no depende de templos, estructuras, jerarquías ni intermediarios. Y si también está fuera, significa que toda la creación está impregnada de esa misma realidad luminosa. No se trata de conquistar el cielo. Se trata de recordar quién eres. Muchos escucharon a Jesús hablar del reino como si fuera un evento futuro, pero sus palabras tenían otra textura. Cuando decía que el reino se parece a una semilla pequeña que crece en silencio, estaba revelando un proceso interior, algo diminuto, casi imperceptible, sembrado en lo profundo del ser humano, que puede expandirse hasta transformarlo todo. No es un poder político, no es un dominio visible, es una expansión de conciencia. El problema no es que el reino esté lejos, el problema es que el ser humano vive en olvido. Olvida su origen, olvida su verdadera naturaleza, olvida la chispa divina que arde en su interior. Por eso Jesús hablaba en parábolas, no para ocultar la verdad, sino porque esta verdad no puede imponerse desde fuera. Solo puede reconocerse cuando algo interno despierta. Cuando dijo buscad y hallaréis, no estaba invitando a una búsqueda geográfica, estaba señalando un movimiento interior. El que busca con sinceridad comienza a desmontar las capas de condicionamiento, miedo y falsa identidad. Y en ese desmontaje descubre que el reino no es una recompensa futura, sino una condición original. Hay una razón por la que Jesús afirmaba que los niños están más cerca del reino. No es por inocencia moral solamente, sino por transparencia interior. El niño todavía no está completamente atrapado en las estructuras rígidas del ego. Todavía percibe la realidad con una apertura que el adulto ha olvidado. Recuperar el reino implica recuperar esa claridad, pero con conciencia madura. Muchos esperaban señales espectaculares. Querían ver prodigios externos. Sin embargo, cuando le preguntaron cuándo vendría el reino, respondió que no vendría con advertencia visible, porque ya está en medio de vosotros. Esa afirmación cambia todo. Significa que la mayoría camina dentro del reino sin reconocerlo. Vive rodeada de lo sagrado sin saberlo. El verdadero exilio del ser humano no es geográfico, es interior. Está desconectado de su fuente. Y el mensaje central de Jesús apunta a esa reconexión, no mediante sacrificios externos, sino mediante comprensión profunda. Comprender quién eres desmantela el miedo, y cuando el miedo cae, el reino se revela. Esta enseñanza transforma la idea de salvación. No es escapar del mundo, sino ver el mundo con ojos despiertos. No es huir de la materia, sino reconocer que la luz puede manifestarse incluso aquí. El reino no niega la realidad visible. Si estas palabras comienzan a resonar en algo profundo dentro de ti, no lo ignores. Hay enseñanzas que solo pueden comprenderse cuando uno está preparado. Y si sientes que este tipo de revelaciones amplían tu visión, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando las capas ocultas de los textos antiguos con una mirada consciente y libre. Porque entender el reino de esta manera no es acumular información, es iniciar una transformación silenciosa. Y si este contenido te está ayudando a ver más claro, deja tu like. No como un gesto mecánico, sino como una señal de que este mensaje también encontró eco en tu interior. El reino de los cielos no es promesa futura, es memoria recuperada. Y apenas estamos comenzando a desvelar lo que realmente significa. Si el reino de los cielos es una realidad interior, entonces debemos comprender qué es lo que impide percibirlo. Jesús habló repetidamente de ojos que no ven y oídos que no oyen. No se refería a una incapacidad física, sino a una ceguera de conciencia. El ser humano vive identificado con una versión limitada de sí mismo. Cree ser únicamente su cuerpo, su historia, su nombre, sus heridas, sus logros. Y mientras permanece atrapado en esa identidad superficial, el reino permanece oculto, no porque esté lejos, sino porque está cubierto. En varios dichos antiguos atribuidos a Jesús, se insiste en la necesidad de hacerse uno. Esta expresión es profunda. El conflicto interno fragmenta la percepción. Cuando la mente desea una cosa y el corazón otra, cuando la imagen pública contradice la verdad interior, se produce división. Y en la división no puede percibirse la totalidad. El reino es unidad. No puede experimentarse desde la fractura. Por eso Jesús hablaba de pureza de corazón. No como moralismo rígido, sino como transparencia interior. Un corazón puro es un corazón no dividido,
un corazón alineado con su esencia más profunda. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Ver no es imaginar, es reconocer. Y reconocer implica que aquello que se contempla ya tiene alguna correspondencia dentro de uno mismo. El reino no se conquista, se revela cuando cae la ilusión. ¿Y cuál es la ilusión fundamental? La creencia de estar separado de la fuente. Esa sensación de separación genera miedo, y el miedo genera control, acumulación, violencia, dominación. El mundo visible refleja esa conciencia fragmentada. Pero cuando alguien despierta a su verdadera naturaleza, su percepción cambia. Sigue caminando por las mismas calles, pero ya no ve el mundo como antes. Hay un pasaje donde Jesús afirma que si sacas lo que está dentro de ti, eso te salvará. Pero si no lo sacas, eso mismo te destruirá. Esta frase es clave para comprender el reino. Dentro del ser humano existe una chispa de luz, una huella de origen. Cuando esa luz permanece ignorada, la vida se vive en automático, en repetition, en inconsciencia. Pero cuando esa luz se reconoce, todo adquiere sentido. El reino, entonces, no es una estructura externa. Es el estado de quien ha despertado a esa chispa interior. No necesita validación externa, porque su certeza no proviene de opiniones ajenas. No depende de sistemas religiosos, porque su conexión es directa. No vive dominado por el miedo a la muerte, porque ha comprendido que su esencia no está limitada al cuerpo. Esto explica por qué Jesús hablaba con tanta autoridad interior. No era autoridad impuesta, era coherencia. Sus palabras tenían peso porque provenían de alguien que había realizado en sí mismo aquello que enseñaba. Guay, cuando decía, el reino se ha acercado, estaba señalando la posibilidad real de que esa misma realización ocurra en otros. Pero hay una condición o disposición interior. El reino no se impone, no invade, no obliga. Solo puede reconocerse voluntariamente. Y aquí entra la responsabilidad personal. Nadie puede despertar por otro. Nadie puede recorrer ese camino interior en tu lugar. Las enseñanzas pueden señalar, pero el reconocimiento es íntimo. En este punto, muchos se preguntan, si el reino está dentro, ¿por qué el mundo sigue siendo tan caótico? Porque la mayoría aún no ha reconocido su verdadera naturaleza. La historia humana es en gran medida la historia del olvido. Sin embargo, cada vez que una persona despierta esa conciencia profunda, el mundo cambia, aunque sea imperceptiblemente. El reino no necesita mayoría, necesita autenticidad. Comprender esto transforma también la idea de juicio. El juicio no es un tribunal externo esperando castigar. Es el momento en que la conciencia se confronta con la verdad de sí misma. Cuando la luz interior se enciende, revela todo lo que no está alineado. Y esa revelación puede ser incómoda, pero es liberadora. El reino de los cielos es, en esencia, el regreso a la unidad interior. Es el fin de la guerra interna. Es el reconocimiento de que la divinidad no es un poder distante, sino una realidad que sostiene tu existencia ahora mismo. Si este enfoque está ampliando tu comprensión y deseas seguir profundizando en estas interpretaciones, que rara vez se explican con claridad, suscríbete al canal. Aquí no repetimos fórmulas, exploramos el sentido profundo de los textos antiguos. Y si este mensaje está aportando claridad, deja tu like. Es una forma sencilla de apoyar que este tipo de contenido llegue a más personas que también están buscando respuestas más allá de lo superficial. En el siguiente bloque iremos aún más profundo. Hablaremos del velo que cubre el reino y de cómo puede rasgarse desde dentro, sin violencia, sin imposición, solo mediante comprensión consciente. No es físico, no es visible, pero determina la manera en que percibimos la realidad. Jesús hablaba de este velo cuando decía que quien tenga ojos para ver, que vea. No todos ven lo mismo aunque miren la misma escena. Algunos solo perciben superficie. Otros comienzan a intuir profundidad. El reino de los cielos está presente, pero cubierto por capas de interpretación, miedo y condicionamiento. El velo no fue colocado por una fuerza externa que desee ocultar la verdad. Es el resultado de la identificación con lo limitado. Cuando la conciencia se aferra exclusivamente a lo material, a lo inmediato, a lo que puede medirse y poseerse, pierde la capacidad de percibir dimensiones más sutiles. No porque estas dimensiones no existan, sino porque la atención está fijada en otro nivel. Jesús utilizó una imagen poderosa en la lámpara del cuerpo, es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esta frase no habla de anatomía, habla de percepción. Un ojo sano es una mirada unificada, no fragmentada por el ego. Cuando la percepción se purifica, la realidad se ilumina. No cambia el mundo exterior, cambia la forma de verlo. El reino no se añade a la vida como un accesorio espiritual. Es una transformación de la base misma desde la cual se vive. Es pasar de la inconsciencia a la lucidez. Y esa lucidez desmantela el miedo más profundo, el miedo a dejar de existir. Porque quien reconoce su verdadera naturaleza comprende que su esencia no depende de las circunstancias externas. Hay enseñanzas antiguas donde Jesús afirma
que quien se conozca a sí mismo, descubrirá que es hijo del Padre viviente. Esta expresión no es metáfora débil, es una afirmación de identidad profunda. El reino se revela cuando el ser humano comprende que no está separado de la fuente, que su origen es luminoso, y al recordar su origen, deja de vivir como mendigo espiritual. El mundo visible, con sus conflictos y tensiones, puede interpretarse como el escenario donde se desarrolla esta amnesia colectiva. Sin embargo, el reino no exige abandonar el mundo, exige transformarlo desde dentro. Cuando la conciencia despierta, las acciones cambian. La compasión deja de ser obligación moral y se convierte en consecuencia natural. La verdad deja de ser dogma y se convierte en experiencia. Rasgar el velo no es un acto dramático, es un proceso gradual de comprensión. Cada vez que eliges la verdad interior sobre la apariencia externa, el velo se adelgaza. Cada vez que actúas desde la coherencia en lugar del miedo, el reino se manifiesta un poco más, no como espectáculo, sino como claridad. Jesús también habló de una puerta estrecha. Muchos interpretaron esto como una advertencia moralista, pero puede entenderse de otra manera. La puerta es estrecha porque exige autenticidad. No se puede atravesar cargando máscaras, identidades falsas o dependencias de validación externa. El reino no admite duplicidad interior, solo puede experimentarse desde la integridad. Y aquí se encuentra el punto más profundo. El reino no es algo que se obtiene, es algo que se reconoce. Siempre estuvo presente. Siempre sostuvo tu existencia. La diferencia es que ahora puedes vivir consciente de ello. Esa conciencia transforma la experiencia del tiempo, del sufrimiento, incluso de la muerte. Cuando Jesús afirmaba que algunos no gustarían la muerte hasta ver el reino, no necesariamente hablaba de un evento histórico espectacular. Podía estar señalando esta realización interior en experimentar la plenitud antes de que el cuerpo termine su ciclo. Conocer la vida en su dimensión más profunda, mientras todavía se camina sobre la tierra. El velo se rasga cuando comprendes que no eres únicamente la historia que te contaron sobre ti mismo. Eres más que tus fracasos, más que tus éxitos, más que tu pasado. Hay en ti una dimensión que no nació el día en que respiraste por primera vez y que no desaparecerá cuando el cuerpo se detenga. El reino es la conciencia de esa dimensión, y cuando esa conciencia se estabiliza, ya no se vive buscando desesperadamente aprobación o seguridad externa. Se vive desde una certeza tranquila, no arrogante, no agresiva, sino firme. Esa firmeza interior fue la que permitió a Jesús hablar con claridad incluso frente a la oposición. Su reino no dependía de tronos visibles. Estaba arraigado en una verdad interior inquebrantable. Si esta serie te está ayudando a mirar los textos antiguos con una profundidad diferente, suscríbete al canal. Aquí continuamos explorando estas revelaciones con respeto, pero también con libertad interior. Y si este contenido aporta valor real a tu búsqueda, deja tu like. Ese gesto permite que más personas accedan a este tipo de reflexión, que va más allá de interpretaciones superficiales. El reino de los cielos no está esperando en el futuro. Está esperando reconocimiento, y el reconocimiento comienza cuando decides mirar hacia adentro con honestidad radical. Allí, detrás del velo, la luz siempre estuvo encendida.